buena. Ah, hijo. Ahí está. De kiosco en kiosco. Queridos amigos, bienvenidos al segundo programa realizado en la bella ciudad de Ameca. Bonito pueblo o ciudad, muy cerca de Guadalajara, unas 2 horas sin correr, por favor. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué encontramos aparte de ese kiosquito arabesco tan bonito que tienen aquí en Ameca, y su jardín, y sus señores tomando el descanso. Parece domingo, pero pues es miércoles. Así que, ¿qué les parece si nos acompañan? Vamos a ver qué encontramos. Señor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Su nombre completo? Mi nombre es Gildardo Prado Ortiz. Prado Ortiz. Oiga, dice que usted nos va a hablar de la panadería La Victoria. Así es. Famosísima. Así a ver, es. platíquenos lo que sabe usted. ¿Ha de venir de esa familia usted? Claro que sí. Ah, qué Sí, bueno. le voy a platicar un poco de la historia. La panadería inicia en Amatlán de Cañas, Nayarit. Amatlán de Cañas, sí. Mi abuelo se dedicaba a la panadería, mi abuelo paterno, y mi abuela al chocolate. Ah, Entonces se complementan. se complementaban ahí y hacían el pan. Mi abuelo junto con mi padre y sus hijos hacían el pan y mi abuela hacía el chocolate. Y después de un tiempo, ya cuando mi padre estaba ya más grande, se viene aquí a Meca y funda la panadería La Victoria. La Victoria. Ya desde antes hacían el tradicional picón de huevo que le llamaban Sí, claro. entonces. Llevaba sus yemas. Claro que sí. Y llegan aquí a Meca y funda la panadería La Victoria y sigue haciendo el tradicional picón, que ahorita ya es un ícono aquí en Ameca porque todo el mundo conoce a Ameca por el picón. Y pues cada quien con su propio estilo, ¿verdad? Él le dio su toque personal al picón y estuvo al frente de la panadería hasta 1990, que es cuando fallece él. Y entonces llego yo a continuar con la tradición de la panadería y seguimos hasta la fecha, seguimos haciendo Todavía sin el todavía pan, al estilo de antes. Al estilo de antes. Ay, con la receta de mi padre. Sí. Y hace poco la presidencia nos otorgó el reconocimiento ser la panadería más antigua de Ameca. Sí. ¿Hay empleados que fabrican el pan o una sola familia? ¿Cómo es? No, bueno, es familiar, pero también tenemos empleados, sí. Porque en un principio era muy poco lo que hacíamos. El fuerte es el picón. Sí. Y era muy poco lo que hacíamos. ¿Y ahora? Gracias a la demanda, al gusto de la gente, que se ha ido ya el picón a varias partes del país y del mundo. ¿Lo exportan de aquí? Sí, ya de aquí lo llevamos y pues ya tenemos que necesitar personal para que nos ayude a elaborar. Felicidades, porque tener éxito así en una empresa no es tan fácil. Se necesita constancia, ¿verdad? Claro que sí, eso es constancia y conservar la tradicional receta del picón, claro. Sí, y no se la dé a cualquiera porque al rato lo van a andar copiando. No, cada quien hace su pero si le plagian el nombre también, a veces pasa. También puede pasar. Bueno, pero se registra, ¿verdad? Se registra el nombre, claro, la marca registrada. Sí, también puede ser. Sí, pero ahí estamos trabajando todavía hasta la fecha. Ahora díganos el secreto de cómo se hacen esos picones. Pues como dijo usted, con la yema, sí, que es a partir de... Eso.
Se le llama picón de huevo Sí. porque lleva mucha yema, lleva mucho A ver, huevo. ¿y separan la yema de la clara? No. Ah, no va junto. Va el huevo completo, Ah. va el huevo completo, Ajá. pero no usamos conservadores. No. Es lo más natural que se puede. Sí, Todo, pero hay que consumirlo rápido porque si no le salen honguitos color de rosita. Pues viera que tiene bastante tiempo de Sí. duración Sí. el picón. Yo pienso que por lo mismo, de que es natural. conservamos Sí, lo más posible, sí. meter puro producto natural y fresco. Oiga, pues lo felicito, qué bonita profesión. Entrevistamos a un señor por el que dice, yo no soy panadero, pero hago pan. y a las 12, como a la 1 o 2 de la tarde ya se le había acabado el pan. Ahí lo expendían en su casa, ahí estaba el ¿sí? expendio. Bueno, Él y qué su bueno. esposa hacían pan. Pues no, somos panaderos, pero hacemos pan. no, No, sí hombre, son pero panaderos. los probamos, unos hojaldres así deliciosos que se desbaratan en la boca. Entonces sí era panadero. Sí. Aparte del picón tenemos preparan. toda la variedad de pan mexicano, Sí. el pan tradicional mexicano. Tenemos más de 40 variedades de pan. ¿Cómo? ¡Qué barbaridad! Pan blanco y pues todo. El pan blanco es como el virote o el virote, bolillo. exacto. Sí. El virote. El pan francés, sí. Ajá. Oiga, El virote. y nombres prohibidos no tienen. Pues como siempre en la panadería, Sí. los nombres chuscos del Sí, pan, ¿no? claro. Que los viudos, Sí. las novias, Eso, sígale. el pedo de monja, Eso. besos, cuernos, calzones. También. También, Oiga, también. pues está muy erótico ese listado. Qué bonito. Oiga, pues qué bonito, de verdad. ¿Y ustedes qué, segunda o tercera generación? Ya la tercera. La tercera. La tercera. Y alguien que vaya a seguir después con la Pues cuarta mis hijos, generación, sus hijos. Mis hijos ya les empieza a gustar, Ah, ya les empiezan gusta. a entrar. Sí. Sí. No, pues felicidades y habrá que probar esos picones de la Victoria. Cuando guste. Muy Ahí bien. estamos a sus órdenes. Pues si quieres salir al ratito, ahí lo le esperamos, avisamos. Lo esperamos ahí. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a usted. Qué buena profesión la suya. Gracias, gracias. Guajito, ay de mí, dame un traguito para Saliñín. Guajito. Buenas tardes, señor. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Aquí andamos en Ameca. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Ramón Velasco, servidor. Don Ramón Velasco, háblenos de los personajes ilustres de esta población. Mire, vamos a abordar a 5 personajes radicados en Ameca y uno de ellos, aunque no nació en Ameca, pero aquí vivió, aquí construyó su casa y de aquí salió hacia la fama, aunque trágica. Ah, Sí, así es. Mire, voy a comenzar por mencionarle lo siguiente. Yo quiero hablarle de 5 personajes. El primero de ellos tendría que ver con el pintor que hizo a George Washington. ah, caray. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo siguiente, resulta de que este amequense del que le voy a hablar, que es José Ignacio Cañedo y Zamorano de la Vega, en un momento determinado de su vida fue a los Estados Unidos para ser retratado en un medallón que quedó pintado por mano de quien era el pintor oficial de los presidentes de aquel tiempo de los Estados Unidos. Y el mismo pintor que hizo la pintura a George Washington se la hizo también a este amequense. Así es. ¿Y queda algún vestigio de ese retrato? Hay fotografías y hay evidencias en la familia, ¿sí? Que nos fueron facilitadas para efecto de documentar y reforzar la información que viene contenida en este libro. ¿Sí? Muy bien, pues eso que aparece en los billetes de dólar y demás dólares son grabados en cobre con un buril, hacían esos detallitos, las rayitas y todo, claroscuros, y lo graban así. Son grabados, son sí. grabados. Y a ese medallón le pusieron un marquito de oro. Ah, todo, claro, sí, todo va. la familia. Así es. Y lo conserva. Así es. Mire qué bonito dato. Y de los demás, hábleme de los demás. Ese es el caso de uno de ellos. El segundo sería otro hermano, que es Juan de Dios Cañedo y Zamorano de la Vega.
Juan de Dios Cañedo y Zamorano de la Vega es importante, no solo para la historia local y estatal, sino que incluiríamos la parte de historia nacional, y le voy a decir la razón. Resulta que Juan de Dios Cañedo, cuando era diputado en el Congreso Constituyente de 1824, fue el jalisciense que defendió la posición de que nuestro estado se siguiera llamando Jalisco. ¿Sí? Se sometió a la consideración del Pleno y se aprobó su propuesta, toda vez que un diputado de aquel momento pretendía que Jalisco llevara el nombre de Guadalajara. Entonces, él argumentó la razón del por qué debería de ser Jalisco, se sometió a votación y ganó su votación, su propuesta. Así es. Ahora, ese mismo personaje resulta altamente trascendente. ¿Por qué razón? Porque al paso de los años, él se inicia, de hecho, cuando Miguel Hidalgo viene a Guadalajara, lo nombra primer síndico del Ayuntamiento de Guadalajara, ¿sí? Entonces, siendo el primer síndico del Ayuntamiento de Guadalajara, el siguiente cargo que él ostenta o representó fue de diputado a las Cortes de Cádiz. En ese ensamble de las Cortes de Cádiz se roza y conoce a gente muy importante para lo que fue el rumbo de la historia de México. Viene a México terminada y concluida la independencia y se incorpora como diputado al Congreso Constituyente de 1824, que es de cuando le refiero que hace ese tipo de propuestas. Y no solo esa, él es quien propone el nombre oficial que actualmente lleva la Suprema Corte de Justicia, así se llamó en aquel entonces, y después, años después, le agregaron de la Nación, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Él mismo fue presidente de la Ciudad de México en 1844. Él mismo fue el ministro de Relaciones Exteriores en el primer gobierno constitucional del presidente Guadalupe Victoria. Y a su vez es alguien que tiene mucha importancia en la historia de México por una infinidad de cosas que sería difícil explicar en breves momentos o minutos, pero sí le puedo decir, por ejemplo, que fue padrino de bautismo de quien fuera la esposa de Antonio López de Santana, la segunda esposa, que fue Dolores Tosta, y fue padrino de boda de quien fuera el hijo de José María Morelos y Pavón, ¿sí? Cuando este personaje emigra a Sudamérica en carácter de ministro plenipotenciario para las repúblicas de Sudamérica, lleva como secretario de delegación al hijo de José María Morelos y Pavón. Con él se está 3 años, mismo que regresa, este secretario regresa a México para incorporarse a una misión orientada a lo que fue la invasión de Texas allá por los años de 1836, ¿sí? Entonces, lo que resalta mucho en este asunto de Ameca es que otro de los hermanos de él, que ostentaba el grado de general de brigada, participa en 2 guerras. Una de ellas en la guerra que fue de Puente de Calderón, o batalla de Puente de Calderón, donde sale herido cuando tenía un rango de teniente, porque cambia del ejército realista, se va al bando de los insurgentes, apoyando a sus 2 hermanos que estaban también ya en este mismo bando. Entonces ya hablamos de 3 amequenses. Ahora, a propuesta de ellos, propusieron a un personaje radicado en nuestro pueblo para que asumiera el encargo de ser el primer embajador de México en los Estados Unidos, y de allí que un 13 de diciembre de 1810 Miguel Hidalgo, Allende y otros personajes le extendieran su nombramiento, y él parte con rumbo a Tamaulipas para embarcarse en un barco y llegar a Nueva Orleans de momento, para de allí empezar la serie de negociaciones del encargo oficial que llevaba como embajador de México en ese momento del gobierno insurgente, encabezado por el cura Miguel Hidalgo, ¿sí? Entonces, quiero decirle que hasta ahí llevamos 4 personajes, y un 5º personaje sería el que acompañó a referido embajador
que es hecho prisionero. El Molango, allá en San Luis Potosí, fue Hoy hecho nomás. prisionero y lo trasladan desde San Luis Potosí a la Ciudad de México y la historia oficial registra que dizque se suicidó. Dizque se suicidó. Entonces, eso es por lo menos lo que la historia oficial registra. Quien le acompañó como guía, que era otro amequense, es hecho prisionero, es sentenciado y condenado a muerte. Va. ¿Sí? Condenado a muerte. Mediante una negociación de muy buen nivel, logran arreglarse para que le quedara una multa de 3,000 pesos anuales mientras este personaje viviera, de tal manera que al paso de los años él estuvo pagando desde 1811 su multa hasta 1821 en que se finiquita la independencia. Ahora, eso fue un costo muy alto, pues económicamente hablando, lo llevó en cierta medida a la pobreza. Y resulta que cuando él fallece, es enterrado en lo que es la parroquia de Ameca, ¿sí? Y ahí está, en este libro están las evidencias que fue enterrado en misa de entierro mayor, que significaba que los que tenían un entierro mayor estaban autorizados para que sus restos descansaran dentro de una iglesia. Y es el caso de este personaje. Entonces, de esta manera estamos abordando la temática de 5 personajes. Cabe hacer mención que el personaje que fue con el tiempo ministro de Relaciones Exteriores, en su boda, tanto su esposa como él fueron pintados por el pintor también de 2 presidentes o expresidentes de los Estados Unidos de Norteamérica. Sí. Y es justamente Thomas Sully quien pintó a quien representa la figura del billete de $20. Entonces, un hermano fue pintado por el pintor que realizó la obra que viene en los billetes de $1 y que es George Washington. Sí. Y el otro hermano, 17 años después, también en Filadelfia, en 1831, fue retratado por Thomas Sully, que fue el pintor oficial también de 2 presidentes de la República de aquellos tiempos. Oiga, pues muchísimas gracias. Qué documentos trae tan importantes para la historia, ¿eh? Así es. Gracias mil. Buenas tardes. Buenas tardes. Su nombre, por favor. Yolanda Veras, soy la jefa de emprendimiento y vinculación empresarial del municipio de Ameca y pues nos da mucho gusto recibirlo hoy aquí. Yo encantado con mi equipazo de trabajo. Miren nomás qué muchachotes. Claro que sí. Oiga, háblenos de este valle tan rico, nomás en ríos, el río de Ameca que desemboca en el Pacífico, ¿verdad? Así es un río Pues, grande que nos ha dado pues mucha diversidad en el sentido de la agricultura. la agricultura de este riquísima, municipio. con Claro, tanta agua. Claro. De ahí viene su nombre, ¿verdad? Ameca. Sí, pues. Ameca, Sí. exactamente. ¿Qué quiere decir? Cordón de agua. Cordón de Mecate, agua. cordón de agua. Eso, qué bonito. Sí, así es. A ver, y háblenos de la caña. Y- Bueno, es un producto agrícola que si se vio cuando usted venía por la carretera Kilómetros y kilómetros de de cañaverales. Cañaverales, exactamente. Contamos con un ingenio que es uno de los más reconocidos dentro de la República, ya que la caña, el azúcar que se produce en este ingenio es de las mejores. Ah, mire. ¿Verdad? ¿De qué depende para que el azúcar sea más dulce en ciertas regiones? Bueno, en ciertas regiones pues es lógicamente la tierra, la cantidad de agua y cuando se procesa pues la cantidad de sacarosa que tiene. Sacarosa. Sacarosa, Muy bien, exactamente. eso es un poco como el agave para el tequila, ¿verdad? Exactamente. Que no es lo mismo el que nace allá que el que nace acá. Exactamente, Tiene por que eso ver. tiene su denominación Sí, de origen, claro, por la tierra claro, y el espacio claro. donde se cultiva. Oiga, ¿y qué usted viene de familia de cañeros? Sí, sí. ¿Y su abuelito, su papá, qué le platicaban de
de las maneras de cultivar la caña en aquellos años. ¿Cómo era y cómo es ahora? Bueno, pues antes lógicamente se utilizaba mucho el arado. Ahorita pues ya hay técnicas mucho más, pues Más moderna. modernas con tractores, con drones incluso para hacer la fertilización o fumigarlos. Ah, sí, lo Claro. fumigan desde arriba con Sí, drones. sí, Pues sí. menos peligroso que ande alguien fumigando. Pues sí, pero a veces, bueno, en la experiencia personal, porque yo soy cañera, mi papá hace unos años falleció y bueno, dentro de la familia a mí me tocó esa parte. Entonces, pues poco a poco me he ido involucrando dentro de lo que viene siendo el cultivo de la caña y bueno, hay ciertas cosas que sí lo podemos hacer en moderno, pero no hay como lo manual, ¿verdad? Artesanal, sí. Artesanal, sí, exactamente, porque llega más directo a la planta. ¿A la plancha? A la planta. A la planta, sí. Por Así. ejemplo, Sí, bueno, pues a veces los herbicidas, hay un gusanito que le llaman el gusano barrenador. famosísimo últimamente, oiga. Ahorita con los calores y la humedad se desarrolla muy fácil. Entonces, ese hay que aplicarlo un poquito más directo, Sí. ¿verdad? Ese gusano barrenador es un gusanito oscuro como de este tamaño Sí. que se da en el elote. También. Cerca de las barbitas, me acuerdo que Sí, que claro. hay esos gusanitos. Yo vengo del campo y cuando cortábamos los elotes, al pelarlos venían. salía el gusano ese. Es el mismo, ¿verdad? Es el Barrenador. mismo, ajá. Y que a Tiene a veces sus variantes, Sí. pero también en la milpa lo podemos encontrar. Sí, y en la ¿verdad? caña también. Sí. Así que llega por la raíz o por Sí, dónde. sí, generalmente empieza por la raíz. Sí. Hace un tipo, haga de cuenta que es como la polilla. Sí. Empieza a comer y deja Huevecillos, ¿verdad? exactamente, huevecillos, y ahí se reproduce dentro de la planta. Sí. Pero también hace como un tipo de polillita, pero de la caña o del maíz. Sí. Suelta un como polvito. Fíjese, ¿se acuerda que las guayabas a veces tienen un lunarcito? Sí, claro. Me dicen que la mosquita esa pone sus huevecillos en la flor de la guayaba. Se cierra la florecita y ya va creciendo adentro los huevecitos que después nos dan los gusanos que se comen la guayaba. Sí, claro. Y queda un lunarcito negro en esas guayabas. Fíjense nomás Así es. cómo van contaminando pues los frutos. Sí, claro. ¿Y qué fertilizantes usan? Ya orgánico ya pasó de moda, ¿verdad? Pues bueno, fíjese que últimamente está volviendo lo orgánico. Sí. Nada más que pues muchos estamos acostumbrados a que las plagas de ese tipo ya se traten, como empiezan a ser más resistentes, entonces que se trate con productos pues que no son 100% orgánicos, ¿verdad? También me gustaría platicarle que aparte de la caña, aquí tenemos muchos cultivos, la sandía, el melón, Se tenemos dan bien. chile, pepino, todo ese tipo de verduras Sí. que también se llevan de aquí hasta el mercado de abastos, ¿verdad? También tenemos una diversidad en los cultivos, no necesariamente de la caña, pero sí nos representa un poquito más la caña. Son muchas Muy bien. hectáreas. Y aquí tienen su ingenio. Aquí tenemos un en ingenio, Ameca hay un exacto, ingenio. y otro que está muy cerquitas, que es en Tala también, Otro muy grande. muy grande, Sí. que es de otra corporación. Aquí el de nosotros se llama Beta San Miguel, y el de allá no recuerdo bien qué siglas tiene, Sí. pero aquí. Oye, pues felicidades. Mire que siga con la tradición de la familia y usted administra la empresa. El negocio Sí. de la caña, pues el de recogerlo, de llevar a los trabajadores. Afortunadamente contamos con un trabajador que nos ayuda muchísimo en ese sentido, Ajá. pero sí, a mí me corresponde llevar los fertilizantes, llevar los herbicidas, estar al pendiente de la caña. Claro. Pero bueno, es un proceso que estoy aprendiendo, digo, cada día es
diferente. Gracias, también tengo a un ingeniero que ha sido muy bueno y me ha dado el proceso de la caña. Agrónomo. Por eso, un poquito, sí, un agrónomo, un poquito he aprendido de este, ¿Cómo no? de este proceso de la Y caña. eso se combina con la herencia de los abuelos, de los padres, Así es. de su manera de cultivar en Claro aquellos que años. sí, claro que sí. Oiga, pues muchísimas gracias y mire, yo no sabía que usted sabía de la producción de la caña. Felicidades. Claro, muchas gracias. Pues un Gracias. poquito de todo va aprendiendo uno en la vida. ¿Cómo no? También estoy aquí dentro de la política apoyando a la presidenta desde hace tiempo. Está bien. Y ella me dio el privilegio de seguirla acompañando en este proceso Pues de felicidades. su administración y pues sigo con lo de la familia que viene siendo la caña. Muy bien, felicidades ¿Verdad? y gracias Gracias. por esta entrevista. No, gracias a usted por su visita. Pues queridos amigos, así llegamos al último de 2 programas realizados en el pueblo de Ameca. Esperamos que les haya gustado y pues es un pueblo muy rico, mucha agua y mucha belleza arquitectónica y bueno, pues tantas cosas bonitas, atractivos aquí en Ameca y no está lejos de Guadalajara, unas 2 horas sin correr. Y no dejen de procurar su programa predilecto de Kiosco en Kiosco.